con otros ojos. Esto es visión. Es decir, la gente común y corriente ve, pero no mira determinadamente, no capta la realidad, ¿no? Capta una realidad superficial. Y es un ver de acuerdo a la disciplina que estudiemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, a un niño, un pedagogo lo ve de una forma, ¿no? Que según la edad, etcétera, ¿qué es lo que necesita aprender, conocer el niño, ¿no? De acuerdo a la edad de 0 a 4 años, ya sabe usted lo de Piaget y estas ondas de 4 a 8 años, etcétera, determinados conocimientos, hablar, a leer, a escribir, y va cambiando. De ese niño cuando es muy ególatra, y que luego mucha gente ya vieja la encontramos que no ha dejado de ser niño porque es ególatra como él solo, ¿no? Él es lo máximo y todo el mundo no sirve para nada. Él es como ese niño de 0 a 4 años. Pero a medida que va creciendo, va cambiando y va viendo, reconociendo al otro, y que hay otros y que él es igual a otro, etcétera, esa. Entonces, el pedagogo ve en el niño una cosa, ¿no? Es un ver científico, pero el médico ve otra cosa. ¿Qué aparatos, qué cosas no le funcionan al niño? O digamos, el psicólogo, cómo se comporta este niño, sus comportamientos, ¿no? ¿Ven? Hay diferentes visiones, pero son visiones científicas. Entonces, la teoría es una visión científica, una forma de ver científica la realidad, forma científica de ver la realidad. Esa sería la teoría. Una definición más extensa dice: una teoría científica no es lo mismo que una ocurrencia, ¿no? O una conjetura. Se me ocurre algo, o estoy conjeturando sobre esta cosa, ¿no? Una idea puede pretender ser una teoría, pero le falta mucho para ser una teoría, ¿no? Es necesario primero formular una hipótesis, y esa hipótesis, es decir, pienso que esto es esta realidad, pero tengo que llevar esa teoría, esa hipótesis a la realidad y confrontarla con la realidad, a ver si captura la realidad, y si no, me rebota mi teoría. No puedo cambiar la realidad y adecuarla a mi teoría, sino la teoría se tiene que adecuar a la realidad, ¿no? Entonces, esa visión, como decíamos al principio, de manera muy general, muy concreta, para que se nos quede bien claro que la teoría es una visión científica de la realidad, pero esa visión científica de la realidad nos tiene que permitir captar esa realidad. Si algo no cuadra en mi teoría, al confrontarla con la realidad, mi teoría es la que está mal, no la realidad. La realidad está bien. Lo que tengo que hacer yo es el esfuerzo para poder comprender esa realidad, ¿no? Entonces, es formular la hipótesis, es decir, probablemente es esto, y luego cotejarla con la realidad, ¿no?
cotejarla con la realidad de manera científica, con datos relevantes de esa realidad, los principios de la disciplina con la que esté estudiando, y cuando se puede también hacer experimentos. En algunas ciencias se pueden hacer experimentos, en otras no. Entonces es solo cuando una idea que emana de una hipótesis y que cuadra con los datos que hemos recogido, es decir, los datos conocidos, con estos principios establecidos de la teoría, de la ciencia, que se puede pretender que estoy manejando una teoría. ¿No? Es más complejo, pero es lo mismo. Es una visión científica de la realidad. Esa es la teoría. Pueden, cuando tengan una duda o cuando piensen diferente a lo que yo estoy diciendo, con toda franqueza, con toda confianza, díganmelo, ¿no? Y cuando pueda, bueno, respondo. Cuando no, me lo llevo de tarea, de dudas, etcétera, que tengan ustedes, lo podemos hacer así. Por otro lado, y me gusta mucho la cuestión, esto del indigenismo, de las cuestiones de la cultura indígena, podríamos decir que cuando estamos hablando con una persona, lo que les decía de cómo está tu corazón, lo que me interesa no es lo que me diga aquella persona, ¿no? Sino lo que me interesa es lo que me quiere decir, porque las palabras son símbolos que hay que interpretarlos, ¿no? Está claro eso, ¿no? Es decir, la cuestión de razón y sentimiento, ¿no? Lo que dice tu corazón. Bueno, ya que vimos lo de teoría, para la cuestión de la historia, y vamos a empezar la lectura, es la comprensión y explicación de los hombres en el tiempo o a través del tiempo. Esa es la historia, ¿no? No es relatar, como vamos a ver más adelante en la lectura, los hechos, como hablaba Ranke, que la historia es la recuperación de los verdaderos hechos que sucedieron en la historia. Ya está superado eso, como muchas otras cosas. La ciencia siempre se va superando. Y hay discusiones incluso a que si la historia es una ciencia o es una disciplina nada más. Algunos opinan que es una ciencia, otros que simplemente es una disciplina. Entonces, esa comprensión y explicación de los hombres en el tiempo, que es lo que trata de hacer la historia, es decir, es la historia del hombre, pero conectado con la sociedad, no el hombre individual, ¿no? De sus relaciones con el resto de los seres humanos, cómo se llevan, cómo se dominan, cómo, etcétera. Eso es lo que interesa a la historia fundamentalmente, ya sea mundial, ya sea continental, ya sea microhistoria, ya sea historia regional, ya sea historia local o parroquial, ¿no? Eso es lo que interesa, el hombre conectado históricamente. Y vamos a ver que hay más elementos, ¿no?, acerca de la historia. Pero para eso vamos a hacer una lectura. ¿Para qué sirve la historia? ¿No? Porque la ciencia nos debe servir para algo.
y no solo para divertirnos, para distraernos, etcétera, ¿no? Entonces el arte o otras cosas del arte, pero las ciencias deben servir para algo. La historia nos sirve para vincular el pasado con el presente. Y esa vinculación del pasado con el presente lo vamos a hacer a través de libros, de revistas, de televisión, de cine, de documentales, de ver la realidad, de relacionarnos, de cómo vemos nuestro momento que estamos viviendo, y nos sirven los elementos del pasado para comprender más nuestro presente, y del presente nos va a servir este presente para construir el futuro, ¿no? Es decir, la historia no es el pasado, la historia es esos tres tiempos. Estamos en un presente, recurrimos al pasado para entenderlo más, pero al estar viviendo, construyendo nuestro pasado, estamos prefigurando el futuro, nuestro futuro individual, el futuro social, el futuro de la nación, del mundo, etcétera, ¿no? Para esta cuestión. Bueno, ahora vamos para no aburrirles tanto hablar yo, estará obligado y tirando rollo, vamos a trabajar una lectura en la que van ustedes a los márgenes ahí a escribir las dudas que tengan, las dudas, las ideas, las diferencias que tengan con la lectura, y eso lo vamos a discutir. Voy a también yo abordar esto y a partir de las dudas ir explicando la lectura. Es una lectura muy simple, muy clara, de una, bueno, ahí van a ver, de un venezolano. Nada más traje el plato. No se preocupe, maestro, no. Sí. Teoría, fuentes y método en historia regional. Entonces vamos a leer unas páginas, a ver. ¿Lo leemos todo? Sí, pero ahorita aquí van a hacer este trabajo, etcétera, concreto. Pero en historia, como que no tenemos el objeto, ¿no? Sino que lo tenemos que reconstruir a partir de esos objetos, ya sean restos prehispánicos, desde piedras hasta huesos, pero también vamos a ver todas las fuentes de la historia y de la historia regional, que son más ricas, como veremos, ¿no? Pero no solo vamos a traer esto, sino lo vamos a interpretar. O sea, no la historia es recoger piedras, recoger documentos y papeles y tener esto ya la historia, no. Ese es el primer paso, dice el autor. Más adelante dice el autor. Este es el primer paso que hace el historiador regional, etcétera, etcétera, cualquier historiador que quiere hacer ese trabajo. Es el primer paso, las calas en los archivos, etcétera. Pero después tiene que interpretarlas, ¿no? No es como cuando yo estudiaba, no, esta es la historia, y tenía toda la bola de documentos de la independencia, de lo que sea. Esta es la historia, no. Ese es el primer paso para hacer la historia. Ese es el trabajo fuerte, el trabajo que hace el ser humano para hacer la historia. Pero aparte de reconstruir e interpretar, tenemos que tratar de comprender, porque no nos comportamos igual que hace 50 años, hace 100 años,
500, 1000, de ninguna manera. Entonces no podemos traerlos acá y que así pensaban como nosotros, los de hace 50, 100, 1000 años. No, pensaban diferente. Entonces no es que eran más burros, eran más tontos, no, tengo que comprender, como decía yo de la ciencia, en su tiempo, cómo comprendían a la naturaleza, cómo comprendían las relaciones sociales. Yo tengo que comprender eso y no decir, no, eran nada más unos babosos. Yo soy el inteligente de nuestro tiempo, somos los inteligentes. Eso es falso. Vituperio, ¿no? ¿Se llama eso? ¿Mande? Vituperio se llama, ¿no? Sí, Cuando pero eso es falso, porque dentro de 50 años eso iban a decir de nosotros también, ¿no? Qué mensos estos cuates. No, estamos viviendo nuestros tiempos. Para hacer historia tengo que comprender cómo, por qué se comportaban y hacían esto. Y luego de comprenderlo, entonces ya lo puedo explicar. Ese es el trabajo del historiador. Entonces, a partir de reconstruir e interpretar, puedo comprender y explicar, ¿no? Entonces, esos son los 4 pasos, ¿no? Decíamos primero, reconstruir, interpretar, para poder comprender, porque si no comprendo, no puedo explicar. Para llegar a esto, tengo que hacer esto anterior. Una pregunta. Sí. ¿Existen las leyes sociales? ¿Realmente? ¿Vale? ¿Existen las leyes sociales? O sea, entiendo como ley un precepto que se tiene que cumplir tal cual, ¿no? Porque, pues, me genera esa duda, ¿no? Porque la historia sabemos que su campo de estudio, pues, es el pasado, ¿no? Y el presente, ¿no? Que es lo que estamos observando, ¿no? Pero realmente, yo creo que una de las finalidades de la historia es poder predecir un futuro, ¿no? O más que nada, dar un diagnóstico, sí, ¿no? sí, pero para eso se necesita realmente tener el conocimiento de una sociedad Claro. muy clara, ¿no? O sea, Sí. si en realidad existen leyes, ¿no? Esa constante que va haciendo que la sociedad pues actúe de cierta manera o se conforme de cierta forma. Sí, No sé. solo que las leyes en ciencias sociales son diferentes a las leyes en ciencias naturales. En mis tiempos de estudiante hablaban de leyes de ciencias exactas y nuestras ciencias entonces son inexactas. No, las ciencias sociales son inexactas. No, es que son diferentes a las leyes. Porque en ciencias naturales podríamos decir, si lo queremos aplicar a ciencias sociales, si un pueblo tiene hambre, hace la revolución. Y hay pueblos que se han muerto millones de gentes, ¿y cuál revolución, no? En China, en la India, en África, ha habido hambrunas que han matado millones de gente y no hacen revolución. Son diferentes. Y vamos a ver en qué se basan las diferencias esas de las leyes sociales. Para la otra vamos a abundar sobre eso de leyes sociales. Porque es muy interesante ese tema, pero nos va a desviar un poco de eso. Entonces, por eso para la próxima me recuerdas y lo desarrollamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay leyes según el marxismo, hay leyes según Weber, hay leyes según diferentes teorías y teorías de la historia, teoría de las ciencias sociales, que son diferentes, no es unívoca.
Pero las ciencias exactas o ciencias naturales, ya se está comprobando hoy que esas leyes se cumplen aquí en la Tierra, pero fuera de la Tierra ya no. Con los nuevos avances, con Einstein, con todo eso, vemos que pues las cuestiones de leyes naturales exactas como que no son tan exactas, ¿no? Estamos descubriendo como que puede haber mundos alternativos, ¿no? Etcétera, que desarrollemos puertas de cacho, perdón. Pues también así que hay puertas pues como que te llevan como máquinas del tiempo, ¿no? O sea, puede haber hasta todo ese tipo de cosas que pues suenan medio locas, pues que realmente ya se están descubriendo, ¿no? La relatividad que maneja en su tiempo, 40, 30, apenas estamos viendo, ¿no? Como una cosa puede estar en dos lugares al mismo tiempo, como que esto es duro y no, el átomo tiene más espacio que materia y para nosotros es duro esto, y no, etcétera, ¿no? Vamos a llegar a eso. Bueno, ¿qué decíamos? Los vínculos con expresiones coherentes y particulares en cada una de las escalas que observo. Entonces, esto nos da una pista para ver la cuestión de escalas, ya sea historia local o parroquial, o por el otro lado regional, microhistoria, historia estatal, nacional, bla, bla, bla. ¿Qué expresiones coherentes y particulares de esos vínculos nos permite decir que esta es una región, tenemos un elemento? No podemos así hacer una definición porque sería, yo creo, muy amplia, pero tendremos que hacer al final de cómo definir el problema, ¿no? De qué es una región. Ya tenemos varios elementos que nos dicen, por ejemplo, ¿no? Esos vínculos coherentes y particulares nos permiten, bueno, que observamos, nos permite decir, esta es una región. Entonces, maestro, perdón, los límites en la historia regional van a estar basados a partir de estos vínculos y a partir del espacio y tiempo. Es que ahí no me confundo. Los vínculos podrían ser, por ejemplo, pueden ser geográficos, políticos, económicos, biológicos, pueden ser esos los vínculos. Exactamente, sí. Al final vamos a tratar de hacer integrar, ¿no? En ese sentido, para ver que es polisémico. Tiene muchas explicaciones, muchos sentidos este término de historia regional, ¿no? Poli, muchas significaciones, etcétera. Y vamos a ir viendo qué elementos podemos rastrear para decir esta es una región, ¿no? Y vamos a tomar algunos, quizás no todos, porque no se puedan dar todos, pero vamos a tratar de ver todos esos elementos para determinar esta región. Y claro, algunos se van a compartir con otra región, pero otros no. Y esto es lo que nos va a determinar y permitir diferenciar una región de otra. El que en esta se den 10 vínculos y de estos 10 vínculos 3 también se dan en otra, 2 en otra, 5 en otra, pero no los 10 que se dan en esta. No sé, por ahí va, ¿me explico? Ven. Se podría decir entonces, que es la integración del conocimiento, es la integración de conocimientos interdisciplinares, ¿no? La región, ¿no? O sea, se podría decir que es la integración del conocimiento de conocimientos interdisciplinares, ¿no? Ese es el trabajo que vamos a hacer también final, tener bien claro qué es la región para poder que nos sirva. Entonces, los que producen identidades de los hombres, ya sean locales, ya sean regionales, nacionales, continentales, etcétera, ¿no? Porque hay ciertas características
que se dan en el continente o subcontinente latinoamericano a los que se dan en África o en Europa o en Medio Oriente o en Asia. No lo podemos confundir, no solo por el color, por los rasgos fisiológicos, ¿no? Sino también por la cultura, ¿no? Por la visión del mundo, por muchas cosas no podemos confundir. Y también en nuestros países latinoamericanos es más difícil, pero hay diferencias, ¿no? A mí el Reinaldo le gusta contar mucho una cosa que me pasó en un viaje que fuimos a Cuba, que en Cuba al llegar al hotel me dicen, no, y los cubanos no entran por donde entran los turistas, entran por allá atrás. Me creían cubano. Y regresando acá a México me paran en el camión que veníamos de Mérida para acá, me paran los de migración, creían que era beliceño, ¿no? Y eso que los de migración, nada más escuchar la voz, hasta el lenguaje físico corporal, ya van identificando al que no es mexicano. Pero a muchos afromexicanos, podríamos decir, o afrodescendientes en México, los confunden con beliceños o de otros afros de Centroamérica o de América. Bien, entonces es lo que tenemos que entender de la historia, que es reconstrucción e interpretación para comprender y explicar. Otro elemento que es muy importante, que dice ahí nuestro autor, es la cuestión de los registros de la historia y de la historia regional, sobre todo como estamos tratando de ver, son los que nos podrían permitir la predicción científica, ¿no? Es decir, la prospectiva, ese cuadrito que les hice de pasado, presente, futuro, ¿no? Porque sin predicción no hay ciencia. Si no podemos predecir, no hay ciencia. Entonces, estos historiadores antiguos se quedaban en el pasado, nada más, pues no era ciencia. La ciencia sí me explica hoy qué está pasando en nuestro país, por qué es así en mi país y hacia dónde va mi país, ¿no? O el mundo, o el continente, o el estado, etc. Es cuando se hace ciencia. Otro elemento interesante que podemos destacar de esta parte de la lectura es lo que decía acá el compañero, que esta proposición prospectiva de la historia, es decir, a futuro, prospectiva, es decir, es parecido a predicción, ¿no? Pero aquí es científico lo prospectivo, es decir, ¿qué es lo que viene si sigue el PRI? Que ya le hicieron la reforma para este MIT en el PRI, ¿no? Que aunque no sea integrante del PRI, la brigada podrá ser con dedicatoria a mí o a nuestro queridísimo de educación pública, ¿cómo se llama? Este señor de la SED, el director nacional de la SED, Nuño, ¿no? Como no son priistas, ya se abrieron la puerta para que uno de los dos también pueda ser, y sobre todo mí. ¿Qué decía yo? La prospección, ¿no? Para eso nos debe servir la historia, para ver el futuro, no para estar viendo el pasado. Pues el pasado ya pasó y no tenemos
no podemos traerlo a la realidad. Lo único que podemos traer es lo que decíamos antes, ¿no? Esa reconstrucción e interpretación, porque eso ya está muerto. Los hombres del pasado ya están muertos, todo. Solo podemos traer una reconstrucción de cómo era, cómo pensaba, cómo se hizo, qué hizo, e interpretar por qué lo hizo, por qué hizo esto y por qué no lo otro, etcétera, para poder comprender nuestro pasado y poderlo explicar. Pero no se queda ahí si yo lo que tengo que es explicarme mi pasado para que me sirva a comprender mi presente y a prefigurar el futuro con una prospección. ¿Qué viene el PRI? ¿Qué viene Morena? ¿Qué es lo que podría ser? ¿Tendremos la capacidad de cambiar o no tenemos la capacidad de cambiar? Tenemos la simple capacidad de seguir sosteniendo este gobierno, esta situación, o cambiarla, o cuándo será eso, dentro de 20, 50, 100 años, etcétera, ¿no? Para eso sirve la historia, si no, nada más sirve para discursos.